No me voy a detener en estos conceptos porque ya los tienen ustedes, sí, ya los hablamos en el primer encuentro de este módulo, así que por aquí me paso de volada, solamente es para que ustedes sepan cómo se desarrolla. El nombre del módulo, praxis pedagógica, y los criterios, interacción pedagógica y procesos didácticos, ¿sí? Ya sabemos que cada uno de los cargos tiene todos los elementos y todos los criterios y componentes que varían según las funciones propias del cargo y que cada uno de los elementos que tenemos ahí tienen los aspectos a evaluar, que cada uno a su vez tiene los 4 desempeños, ¿sí? Esto lo estudiamos pues ya en el primer encuentro que tuvimos de este módulo. Así que yo por eso voy por aquí de voladita, pero siempre me encanta que ustedes tengan la información y que sepan de dónde sale todo lo que hablamos aquí, de dónde construimos pues toda esta información. Dicho esto, compañeros, me voy a detener en esta presentación. Yo sé que este contenido, bueno, se vuelve un poquito, yo voy a usar un término que uso mucho con los estudiantes, muy ladrilludo, ¿sí? Porque, bueno, porque es mucha información que yo procuré pues como traer este muy pequeño resumen que lo tomé de una plataforma que uso mucho, donde vamos a analizar un tris de pasadita, pues no nos vamos a detener aquí, esto no es un seminario sobre modelos pedagógicos, pero sí me interesa que ustedes conozcan un poco los modelos pedagógicos y los paradigmas que tenemos vigentes en la educación, porque es probable que en algún momento, en alguna pregunta, ellos asuman, cuando hablo del ministerio, ¿cierto? Ellos asuman que nosotros tenemos toda esa información fresquita. Entonces, por eso me voy a dar la oportunidad de darles un repasito por esto. Recuerden que cada uno de los modelos pedagógicos tiene un perfil de docente, un perfil de estudiante, tiene una finalidad educativa, tiene un proceso de evaluación, ¿sí? Cada uno. Entonces, bueno, y un paquete de metodologías o de didácticas. Entonces, cada uno tiene esa información. Yo voy a pasar explicándoles un poco cada uno de los elementos de estos modelos y también contarles pues cuál fue el fracaso de cada uno de ellos. Entonces arrancamos con el modelo tradicional. El modelo tradicional estaba pues atravesado 100% por la educación religiosa y la Iglesia Católica. Era un modelo confesional donde se procuraba pues formar el carácter del estudiante con unos fines 100% religiosos, hablemoslo así, como según el perfil de lo que la Iglesia espera de un buen cristiano, ¿cierto? Y yo no voy a entrar en esa discusión ni moral ni religiosa porque no es la que nos compete en este momento, pero pues este modelo toma fuerza y vigencia en la época medieval, donde pues el auge de la Iglesia Católica es todo, y este modelo pues atraviesa todos los sistemas educativos, políticos y demás. El modelo de evaluación del modelo tradicional es una evaluación 100% sumativa. Se puede hablar entre cualitativa y cuantitativa, pero se habla desde una evaluación que es sumativa y tiene una nota final, ¿sí? Un resultado específico que se plantea siempre como una necesidad de que el estudiante nos muestre no un producto, como lo habla a veces el social cognitivo, sino que nos tiene que mostrar un resultado específico, ¿sí? Entonces yo espero unas máximas de comportamiento, unas máximas de notas, unas máximas, entonces todo esto es 100% evaluación sumativa. Luego llega, bueno, cuando fracasa el modelo tradicional o cuando pierde fuerza, pues por supuesto con la pérdida del poder de la Iglesia Católica. En la época del Renacimiento, cuando cae la Iglesia Católica, sale o surge el modelo romántico. Yo creo que siempre sucede y lo vemos en los ciclos históricos, y es que cuando pasamos de una cosa con mucha represión, pues nos vamos al otro extremo, ¿cierto? Desde el modelo romántico ya no nos hablaba de que el estudiante era una tabula rasa, pues de que estaba hueco de conocimiento, sino que ya nos hablaba de que el estudiante
pues tiene unos conocimientos, que hay que desarrollar sus intereses, que hay que interesarse en lo que al niño le hace falta, hay que ponerlo como centro de su proceso educativo. No se necesita evaluación. En el modelo romántico se habla que el niño tiene que ir transitando el recorrido de la academia según sus intereses, según sus fines, y tiene que ir mostrando, por supuesto, unos elementos específicos que va adquiriendo un conocimiento, pero no es ni sumativo, no es una evaluación como lo conocemos ahora, sino que es el niño mostrando que está aprendiendo, ¿sí? Este modelo tiene muchos elementos interesantes que creo que rompen con lo tradicional, y yo creo que es probable que muchos de nosotros todavía usemos elementos del romanticismo, pero ¿qué pasa? Que cuando surge el modelo conductista, ya con unas bases específicas, surge no tanto para recuperar el poder para la iglesia, porque no fue tanto así, pero sí para darle un poder de conducta y de manejo de masas a la educación. Recordemos que cada modelo pedagógico pues responde a una sociedad inmediata, a una época y a unos intereses gubernamentales, 100%, sí, no puede ser de otra manera. Entonces, cuando surge el conductismo, es una forma también de alinear otra vez los propósitos de los gobiernos para que alcancen a todas las masas. ¿Qué sucede con el conductismo? Que es un modelo drástico que plantea fijar los conocimientos específicos en los estudiantes a partir de instrucciones claras, repetición de códigos. Surge el concepto de recompensa y castigo, o premio y castigo, y esto es muy mecánico, porque, por ejemplo, hablemos de los animales, las personas que saben adiestrar perritos, ¿sí? Entonces el perrito le dicen que se siente y el perrito recibe una galleta. Luego ya se sienta y da la manito y recibe otra galleta. El perrito nunca entiende la razón por la cual tiene que sentarse, ¿sí? Ni le explican nada, solamente sabe que se sienta, pone la manito y va a recibir un premio. Entonces, de cierta manera, es una forma de patrón de repetición que se traslada a la educación. Obviamente, esto es mucho más amplio, ¿sí? Yo, como les digo, voy de voladita. ¿Qué elementos tienen esenciales del conductismo pues, que tenemos que conversar? La forma de jerarquía del conocimiento queda vertical, donde el maestro está en la parte superior, tiene todo el conocimiento, y el estudiante está en la parte más baja, donde está ausente de conocimiento. Vean que esto sigue siendo vigencia del modelo tradicional, ¿sí? Hay una relación de control y de poder, por supuesto, donde el maestro es el que tiene control y el poder, porque es el que tiene el conocimiento, ¿sí? Y el estudiante es el que tiene que estar completamente sometido en esa relación de poder. Surge el concepto de refuerzo, que es un concepto que se ha ido, por supuesto, transformando durante cada uno de los paradigmas, pero nace con el conductismo, el concepto de refuerzo, ¿sí? Y la evaluación es a partir de controles permanentes. Nace el concepto de refuerzo, pero es el concepto de control el que marca pues la pauta en este modelo. El conductismo, yo creo que el fracaso del conductismo es debido al mismo desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Y de la forma en la que se desarrollan las relaciones de poder en la sociedad. Porque, por ejemplo, yo no me imagino, yo no sé si de pronto a ustedes les tocó, a mí no me alcanzó a tocar, pero yo sí conozco compañeritos que me cuentan que en la escuela los profes les daban con las reglas, ¿cierto? Unos reglazos, porque pues no se cuestionaba la relación de poder, y el maestro tenía como esa función de corregir al estudiante, sea como fuere. Y con esa frase, pues muy medieval, la letra con sangre entra. Entonces el conductismo sigue basándose en muchas cosas tradicionales. Ojo, cuando nace el nuevo modelo, los demás paradigmas anteriores los dejamos como enfoques, ¿sí? Entonces terminamos teniendo colegios conductistas con enfoque tradicional, ¿sí? Terminan siendo enfoques los que pierden vigencia como paradigma de modelo.
Entonces resulta que el conductismo se va transformando por las mismas transformaciones de la sociedad y porque los grandes pensadores pues van aportándole cosas a la educación y van diciendo, venga, esto de pronto no es como lo pensábamos, ¿sí? Sabemos que el padre del conductismo es Skinner y es Pavlov. Por supuesto que hay más teóricos allí, pero esos son como los los grandes exponentes del conductismo. Y cuando surgen las teorías de Piaget, de Dewey, bueno, Vygotsky es un poquito más del constructivismo, pero cuando ya Piaget nos entrega que existen unas etapas del desarrollo, que no podemos ver al estudiante como un objeto vacío, sino que tenemos que verlo según la etapa en la que está, según cómo interactúa con el entorno, según cómo recibe el conocimiento, pues entonces esto empieza a aportarle unos cambios significativos al paradigma conductista y esto empieza a desvirtuarse, ¿sí? Empezamos entonces a ver a los niños con capacidades para construir su propio conocimiento y por eso se llama cognitivismo, porque ya el centro no es generar conducta y acondicionar, sino que el centro es generar conocimiento. ¿Qué sucede? Que a mí me parece que no podemos entrar a satanizar el modelo 100%. Hay cosas de cada uno de los modelos que son rescatables. Y yo creo que la equivocación ha sido pasar de un polo al otro y satanizar los modelos. Hay unas cosas que son absurdas, que no se pueden emplear en la actualidad, ¿cierto? Pero hay cosas que se siguen utilizando. Por ejemplo, en el modelo tradicional dentro de las metodologías didácticas, nace el dictado, que es una cosa pues que viene desde Grecia, es un modelo, es una metodología pues muy antigua. Pero no podríamos decir que no se puede dictar porque el dictado es conductista, ¿sí? Yo creo que a veces caemos en esas equivocaciones y es satanizar todo lo que viene con el modelo cuando realmente hay cosas que todavía implementamos, sobre todo por el país en el que estamos. Entonces, si ustedes miran a su alrededor, por más que uno quiera implementar todas las metodologías activas e implementar todo el modelo social cognitivo, pues uno termina echando mano de un poquito de todos los modelos, y eso es lo que somos todos, ¿cierto? Un híbrido entre todos los modelos que aprendemos y podemos implementar, terminamos en los territorios haciendo lo que podemos con lo que podemos. Entonces, cuando el conductismo nos entrega herramientas, que el cognitivismo dice, venga, no, esto no puede ser así, creo que la transformación esencial es por cómo percibe al sujeto cada uno de los modelos. En el conductismo es la necesidad de trazar el recorrido de conducta y acondicionar a cada uno de los seres educados. En el cognitivismo no, es permitir que el estudiante primero pues produzca su conocimiento, lo moldee, ¿sí? Él mismo recorra tranquilamente cada uno de los estadios, que él pueda permitirse descubrir, porque esto no se permitía en el conductismo, que se pueda permitir descubrir, que fue el aporte que le hizo Brunner a este modelo. Nace el concepto de aprendizaje significativo que está vigente hasta la actualidad. Hay un cambio en las bases conceptuales de toda la pedagogía. Se empieza a trabajar ya la formación de habilidades cognitivas, ya buscamos cómo poder implementar algo más allá que la conducta. Y el primer cambio, que es la implementación de lo social cognitivo, que es cómo el estudiante interactúa con el otro, pues y con su entorno, ¿sí? Que también en esto sabemos que la educación conductista privilegia los salones absolutamente en silencio, formados en filas, donde solamente se escucha la voz del maestro y los demás no tienen pues la oportunidad de intervenir. Ustedes dirán, ay, pero pues todavía trabajamos con salones en filas, y todavía cuando el profesor habla, todos hacen silencio. Sí, pero yo creo que es la forma en la que se implementa el modelo, ¿cierto? Yo creo que realmente necesitamos acondicionar, claro que sí. Se termina, por supuesto que la educación tiene que conductar, claro que sí. Tiene que aprender que cuando alguien está con el uso de la palabra, los demás tienen que respetar el uso de la palabra. Eso no es propio solamente de un modelo.
eso es un principio, ¿cierto? Entonces creo que es ahí donde no podemos satanizar 100% de los modelos y pues irnos al extremo. Y el proceso de evaluación en el modelo cognitivo es una evaluación que surge a partir de situaciones problemáticas, donde el estudiante aporta sus conocimientos previos, sus experiencias, pero pues también aporta lo que aprende en clase. Entonces es aquí donde ya hay un gran cambio. Vean que veníamos pues de un sistema de control, de relaciones de poder, esto cambia. Y el concepto de sanción también se transforma, porque veníamos en un concepto de conductismo donde el maestro sancionaba, castigaba por corrección de una forma pues con una relación de poder bien diferente, porque era una jerarquía vertical. En el modelo cognitivo ya no es así porque las relaciones son horizontales y ya el concepto de sanción pues cobra otro sentido, donde es necesario que haya un estímulo y un castigo, sí, pero no es el fin de la educación, ¿sí? No es solamente repetición de patrones y siéntese, deme la manita y yo le doy una galleta, sino que ya es yo me siento, pero no entiendo para qué me estoy sentando y puedo implementar ese conocimiento en varias cosas y cierto, cambia un poco el para qué. Y después de este modelo, con las mismas transformaciones que se han dado en el sistema educativo, pues surge el modelo social cognitivo que toma todo lo mejor del cognitivismo y le aporta elementos del constructivismo. ¿Qué sucede, compañeros? Que en el modelo social cognitivo se plantea que el entorno es determinante para la educación, ¿sí? Se caen algunos paradigmas planteados por Piaget y algunos otros, conceptos de los estadios, conceptos de las etapas del desarrollo, conceptos de las inteligencias múltiples, conceptos de las formas en que los estudiantes interactúan con el conocimiento, que tiene que ser visual, auditivo, kinestésico, bueno, todos esos planteamientos que aunque algunos todavía están vigentes, hay varios enfoques que están ya explicando con avances científicos que no son verdaderos, que están aportando más hallazgos y más descubrimientos, y están diciendo, venga, eso no es del todo cierto. Lo que sí plantea este modelo es que el entorno es determinante, ¿sí? Entonces, nos pone a los maestros en otra posición. Recuerden que veníamos del modelo conductista, donde el maestro es el todopoderoso, y ya nos bajan a la relación de horizontalidad, que eso hace a todos los sujetos por igual en una relación de poder. En el modelo social cognitivo pone a toda la comunidad en horizontal, dice que todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje son sujetos educables y plantea que el estudiante tiene que alcanzar un desarrollo máximo en todas sus facetas, ¿sí? Y sobre todo, pues en las que el estudiante ha mostrado intereses, por lo que el maestro pasa a ser un facilitador, un provocador, que eso es un término muy de Freire, donde el maestro es un provocador de conocimiento y hace que el estudiante se interese y que llegue a la casa a seguir pues indagando, investigando, porque quedó provocado ese conocimiento en el aula. Ese es el planteamiento central, ¿sí? La evaluación tiene 3 momentos, la evaluación de aprendizaje, que ya lo vamos a ver a continuación. Yo les voy a explicar muy bien la evaluación porque esto sí es esencial que lo conozcamos, sobre todo en nuestro modelo educativo, nuestro modelo pedagógico. La evaluación para el modelo social cognitivo es un proceso dinámico, ¿sí? Se potencia el aprendizaje, surge el concepto de retroalimentación permanente. Este concepto ya no es el concepto de refuerzo, ¿sí? Sino el concepto de retroalimentación, donde el estudiante, como está todo el tiempo interactuando con los saberes, pues entonces está recibiendo y está entregando y el maestro tiene que estar llevando la bitácora de todo lo que está sucediendo en el aula para ver cómo puede ir modificando los planteamientos para que el estudiante nunca pierda el interés y el aprendizaje nunca deje de ser significativo, ¿sí?
Yo les recuerdo que el modelo pedagógico propio de nuestro país es el modelo social cognitivo con unas premisas específicas de constructivismo, ¿sí? Este modelo en el papel, muchachas y muchachos, es la panacea, o sea, es una belleza, ¿sí? Esto es una belleza, es emancipador, es liberador, es el ideal de educación, ¿sí? Que el estudiante reciba un conocimiento y que el maestro solamente facilite algo y él sea el niño, la niña o el adolescente que transforme el conocimiento, lo modele, lo moldee, lo aplique en su contexto, que pueda cada aprendizaje que uno le entregue al niño sea significativo. Todo esto suena maravilloso. Donde yo hago la crítica y donde rompo con eso, ¿sí? ¿Dónde digo que hay una desconexión? Pues porque cómo yo voy a hacer que todo esto suceda tan hermoso en un aula que está hacinada, en un aula que no tengo recursos, en un aula que no tiene conectividad, una sola maestra con 40 estudiantes, yo a qué horas los pongo a todos a interactuar con un conocimiento, a qué horas hago una evaluación diagnóstica pertinente y propia del modelo. Entonces ahí donde yo digo, estos planteamientos son muy bellos, ¿sí? Y realmente creo que sería lo ideal, pero no para una sociedad como la actual colombiana, y creo que nos falta muchísimo para llegar allá. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que en nuestro país, pues implementan políticas educativas que funcionan muy bien o creemos que funcionan bien en otros países. Entonces, yo siempre aquí hago un ejemplo, y es que es como si ustedes mercaran en su casa a partir de las necesidades de la casa del vecino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en su casa todos son intolerantes a la lactosa, pero usted compra leche. Ay, ¿por qué compra leche? No, pues porque es que enseguida, la señora enseguida necesita leche. No, es que yo no consumo maíz, pero voy a comprar maíz porque en la casa enseguida consumen maíz, ¿sí? Eso es lo que pasa con nuestro país. Importamos todo, importamos hasta los modelos educativos, ¿sí? Entonces, traemos un poquito de todos los modelos exitosos de otros mal llamados países del primer mundo y resulta que no, que esto no funciona en este país porque partamos del hecho de que Colombia es un país diverso, es un país que tiene regiones, es un país que culturalmente es muy nutrido, es un país que tiene brechas de desigualdad muy grandes, es un país, bueno, tiene una cantidad de situaciones que la educación pública no responde a las necesidades del país. Estamos educando con unos planteamientos equivocados, yo creo que por eso es tan complicado que la educación pública arroje grandes resultados, ¿sí? O grandes hallazgos, o grandes investigaciones, porque estamos respondiendo por necesidades que no son las nuestras. Entonces, este modelo es maravilloso, es muy bueno, es muy bonito. Yo me acuerdo cuando yo vi la universidad, yo salí con ganas de comerme el mundo de la universidad, porque yo dije, oh, estoy lista para emancipar a las masas, y pues me coge, me atropella la realidad, creo que a todos nos pasó, ¿cierto? Que realmente pues al llegar al aula uno dice, venga, pero ¿cómo va a hacer esto en estas condiciones? Entonces es ahí donde uno dice, se rompe un poco y hay una distancia enorme entre los que plantean estos modelos y los que hacen las normas para este país y nosotros que estamos aquí en los territorios, pues haciendo frente a las necesidades. Pero bueno, después de este largo muro de lamentaciones, les retomemos un poco el camino. A mí me interesa que ustedes conozcan muy bien el modelo social, porque sobre esas premisas es que nos hacen preguntas, ¿sí? Entonces, independientemente de que eso se pueda llevar a cabo o no, hay que imaginarnos que sí, ¿listo? Y yo siempre uso el término, a mí alguien me decía que yo soy, me dijo esta palabra recalcitrante con el tema, yo les dije sí, porque ustedes y yo vamos a arrancar mañana jornada laboral y la realidad nos va a recibir, ¿cierto? Y a veces la realidad nos impide ser objetivos a la hora de responder preguntas. Sí, yo me acuerdo que en el encuentro anterior uno de los profes me escribió por el chat, profe, es que esto es muy irreal. Sí, el ejemplo que se daba así, yo sí, es que hay planteamientos que son irreales, que están traídos de los cabellos, que están desconectados, pero necesitamos ver cómo ellos creen que nosotros tenemos que ser. Listo. Responder lo que ellos desean para que podamos ascender y esa es mi misión como maestra de este módulo. Entonces, vamos a ingresar al concepto de evaluación de aprendizaje
Recordarles que yo les voy a explicar el concepto de evaluación de aprendizaje del modelo social cognitivo. ¿Listo? Este modelo, bueno, como recuerdan ustedes, es un modelo que habla donde el estudiante es el centro, el maestro es un facilitador y el maestro tiene que estar todo el tiempo observando y viendo cómo puede interactuar el niño con esa información, ¿sí? Entonces voy a hacer aquí uso del recurso de la lectura. La evaluación del aprendizaje constituye un proceso de comunicación interpersonal que cumple todas las características y presenta todas las complejidades de la comunicación humana, donde los papeles de evaluador y evaluado pueden alternarse e incluso darse simultáneamente. Hay un elemento importante que surge con el modelo social cognitivo y es que el estudiante no se sienta evaluado, ¿sí? Y eso a mí me parece muy interesante, ¿sí? Sino que como el niño está interactuando todo el tiempo con el conocimiento, no sabe en qué momento el maestro lo evaluó, porque hace parte del mismo ejercicio, ¿cierto? Ni siquiera sabe en qué momento fue evaluado, no sabe ese rol de evaluado, dónde se da, sino que es el profe que tiene que estar dándose ahí las estrategias para saber cómo puede ir recopilando la información y saber que su estudiante está mostrando pues avances. Voy a ampliarles un poquitico esto para que ustedes puedan verlo por aquí. A ver, yo creo que ahí se ve. Bueno. Tenemos un tipo de evaluación, unos momentos dentro de la evaluación de aprendizaje, que yo lo clasifiqué en antes, durante y después, aunque recuerden que el modelo dice que es constante, ¿sí? Que nunca se detiene la evaluación, que es un proceso y que es todo el tiempo. Pero sí tiene unos momentos que yo los clasifico así para que nos quede más fácil estudiarlo. El antes es una evaluación diagnóstica, ¿sí? Yo por acá les traje la definición de evaluación diagnóstica, se los voy a compartir. Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que éste sea. También se le ha denominado evaluación predictiva. Cuando se trata de hacer una evaluación de inicio a un grupo o a un colectivo, se le suele denominar prognosis. Y cuando es específica y diferenciada para cada alumno, lo más correcto es llamarla diagnosis. Entonces, una cosa es el pronóstico, otra cosa es el diagnóstico. Y aquí lo presentamos en el inicial y en el puntual. Resulta que yo cuando hago una evaluación diagnóstica, yo tengo que basar mi diagnóstico en dos momentos. En una evaluación inicial, que es cuando yo digo, ok, el estudiante me puede entregar algunos saberes que él trae y yo puedo mirar cómo puedo mezclar o interactuar con esos saberes y ponerlos al servicio del conocimiento que les voy a entregar. Y la evaluación puntual, que es el pronóstico, es decir, lo que yo espero que el estudiante alcance o el grupo alcance con esa evaluación diagnóstica, ¿sí? La evaluación diagnóstica, cuando empezamos el modelo cognitivo, era el típico momento de presaberes en la guía, ¿cierto? Pero realmente uno está en evaluación diagnóstica durante todo el momento de clase, durante todo el periodo, durante todo el año. No todo el tiempo está interactuando con los presaberes. Paulo Freire habla muy bien de esta etapa y dice que es el momento de lectura de grupo, que dice que tiene que ser inicial, pero también tiene que ser constante. Entonces, yo realmente debo todo el tiempo estar leyendo a mis estudiantes y todo el tiempo tengo que estar viendo cómo interactúan. Algo así. Resulta que yo les digo a mis niños que vamos a ver división de dos cifras. Entonces, la mayoría de los que estamos aquí sabemos la cara que ponen los muchachos cuando uno les explica esto, ¿cierto? Les ponen, listo. Arrancamos con la explicación y yo dentro de la etapa de evaluación diagnóstica voy a hacer un ejercicio de uso del tablero, ¿cierto? Entonces, no sé, puede ser, qué sé yo, tingo tango y el estudiante sale, hacen una competencia entre dos niños a ver cómo estamos en presaberes. Pero resulta que me doy cuenta que los niños no traen los suficientes conocimientos para arrancar una clase desde ese punto. Entonces me toca a mí de inmediato cambiar de estrategia e implementar otro tipo de evaluación diagnóstica porque ya me arrojó en los primeros resultados que no funciona, ¿sí? Y ese es el concepto de retroalimentación que yo les estaba contando. Si mis estudiantes me están mostrando inmediatamente que no hay un avance significativo con el planteamiento inicial, yo debo inmediatamente transformarlo. Esto es teoría, ¿cierto? Eso es teoría porque realmente una vez les diseñé una clase
uno cree que la clase les va a cambiar la vida, uno dice, esta clase no me fajé, mejor dicho, es mi momento cumbre de la educación, el santo grial, y cuando llega a la clase, fracasa. Y uno a veces es tan terco que termina la clase, ¿cierto? Uno dice, no, pues ya, como dice el dicho, untado el dedo, untada la mano, terminemos la clase. Y uno después lidia con la frustración que recibe, ¿cierto? Pero realmente lo que dice Freire y lo que dicen todos los teóricos de la evaluación es que si yo inmediatamente percibo que los estudiantes no me están arrojando un resultado significativo, debo transformar inmediatamente el plan. ¿Listo? Cambiar de estrategia. El segundo momento, que yo lo clasifiqué en el durante, es la evaluación formativa. La evaluación formativa también tiene dos espacios. Una es la evaluación con la regulación, como yo estoy monitoreando a mis niños, y la otra es la evaluación formadora, ¿sí? Voy a mostrar la definición que les traigo de evaluación formativa. Esta forma de evaluación es aquella que se realiza concomitantemente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que debe considerarse más que las otras como una parte reguladora y consustancial del proceso. La finalidad de la evaluación formativa es estrictamente pedagógica, regular el proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas, estrategias, actividades en servicio de aprendizaje de los alumnos. Entonces, nada tiene que ver la evaluación formativa con resultados y con notas, nada tiene que ver, ¿sí? Es la forma en la que yo como maestro voy monitoreando a mis estudiantes y sé que están avanzando en los conocimientos. Esa es la que se da durante todo el proceso y que tiene que basarse, por supuesto, en la evaluación diagnóstica constante. La etapa de regulación tiene tres momentos: la interactiva, la retroactiva y la proactiva, ¿sí? Que ahorita más adelante se los explico con un concepto que de pronto es más conocido para todos, que es el saber saber, el saber hacer, el saber ser, ¿cierto? O la etapa de evaluación, coevaluación, entrevaluación y evaluación. Eso tiene muchos nombres, pero el nombre oficial es este que les presento aquí. Regulación interactiva es cuando el estudiante está interactúa con el conocimiento, lo recibe, lo moldea, ¿cierto? La retroactiva es lo que me va entregando a medida que yo voy avanzando en los conceptos, y la proactiva es como lo pone al servicio del entorno, ¿sí? Esta etapa de regulación es la que yo tengo que ir ajustando. Imaginemos unas perillitas, sí, para los que somos de la etapa en la que tuvimos televisores de perillas, no sé si todos conmigo lo vimos, pero que uno tenía que ir ajustando a veces el brillo, el contraste, no sé qué, todo era con perillitas. La educación, la evaluación formativa es algo así en la etapa de regulación, ¿sí? Es algo así, donde yo tengo que ir ajustando lo que me está funcionando a medida que voy evaluando. Vuelve y juega. Esto suena precioso, pero se me complica un poco con una aula de 40 muchachos donde tengo 5 caracterizados, ¿cierto? Esto se me complica y realmente es aquí donde uno dice vuelve y juega la desconexión, porque a mí me gustaría mucho hacer esto y a veces lo hago, a veces llevo una habitada por el rayo, pero realmente no me dan los tiempos ni la capacidad de análisis ni abstracción para poder ir regulando los conocimientos, y termina siempre uno educando para la mayoría, ¿sí? Uno dice, bueno, si de 40 a 30 me entendieron, me fui. Y los otros días uno dice, nos vemos en el camino, le pongo un par, bueno, no sé, uno mira cómo lo resuelve, pero realmente no sería lo ideal. Según esto, no podríamos avanzar de etapa de evaluación hasta que no todos estén allí. Y esto es un absurdo en el tiempo real. La siguiente etapa es la evaluación formadora, que ya es la que yo aplico después de los ajustes. Cuando yo digo, los niños están siendo transformados por el conocimiento, hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, y es que un ser humano no puede ser atravesado por la educación y seguir intacto y quedar ileso, ¿cierto? Me parece muy bonita porque yo creo que es verdad, y es la evaluación formadora la que me muestra ese ejercicio. Si mi estudiante interactuó con el conocimiento que yo le di, tiene que notársele algún cambio, sea en una aplicación de conocimiento, sea en un ejercicio práctico, bueno, ¿cierto? De alguna manera yo tengo que percibir ese resultado, pero ojo, nada tiene que ver con las notas. Es un proceso pedagógico, ¿listo? Y la etapa final, que se llama evaluación sumativa,
que es ya donde yo pondero y ya tengo que entregar pues un resultado, porque lo charro de esto es que nos piden todo eso tan bonito y el modelo social cognitivo que es tan precioso, pero nos siguen evaluando con modelos estandarizados. Entonces nos dice, venga, entonces sí o no, que seamos paritativos, que seamos no sé qué, pero nos piden de todas formas planilla de notas, encasillar de 1 a 5, de 1 a 10, nos piden unas pruebas estandarizadas ICFES o pruebas PISA. Entonces sigue siendo una cantidad de contradicciones. Les voy a entregar la definición de evaluación sumativa. También denominada evaluación final, es aquella que se realiza al término de un proceso instruccional o ciclo educativo cualquiera. Como ya lo han expresado varios autores, su fin principal consiste en verificar el grado en que las intenciones educativas han sido alcanzadas. Por medio de la evaluación sumativa, el docente conoce si los aprendizajes estipulados en las intenciones fueron complementados según los criterios y las condiciones expresadas en ellos. Bueno, antes de pasar a la siguiente etapa, al siguiente momento, este cuadro es terrible, pero quise pasar tal cual como lo tomé de la página. Bueno, vean, yo les cuento una cosa. El modelo social cognitivo está planteado en nuestro país desde el año, pues desde el 94 con la Ley General de Educación, ¿sí? Es un modelo que en el momento en que se construyó la Ley General era lo más acertado según los pensadores de su momento para la sociedad de esa época. Era lo que necesitábamos para poder crear seres humanos pues emancipados. Veníamos de la gran victoria que llaman algunos pues de la Constitución Política del 90 y pues requeríamos una Ley General de Educación que trazara un recorrido específico y pues los pensadores del momento creyeron que lo ideal sería implementar este modelo. Pero pues compañeros, han pasado 30 años, ¿sí? Creo que nuestro país ha atravesado una cantidad de situaciones que han transformado la realidad. Además, el mundo entero atravesó una pandemia y la pandemia transformó a la escuela, ¿sí? La impactó directamente, transformó a los estudiantes. Los niños son diferentes después de pandemia, los adultos también, pero creo que no somos conscientes de lo que nos pasó realmente, no hemos hecho el ejercicio de ser conscientes. Pero creo que la educación pública todavía no ha entendido y seguimos entregando la misma educación de hace 30 años, ¿sí? Esto lo digo como reflexión, ¿cierto? Porque yo creo que nos corresponde a los educadores hacer análisis en los centros de interés, en los semilleros, bueno, cuando FECODE crea espacio, los sindicatos, y empezar a aportar cosas para que la educación se transforme. En algún momento nos va a tocar hacer un cambio, ¿sí? Y nos toca pensar el qué hacer para que cuando llegue el momento del cambio tengamos insumos para hacer. Entonces, yo les traigo este cuadrito que habla de la autorregulación de los aprendizajes. Esto es desde hace 30 años igual, ¿sí? Ha cambiado de nombre, hemos puesto otros nombres, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos y qué nos piden a nosotros? Que la didáctica esté al servicio de la interacción de los niños con el conocimiento, ¿sí? ¿Qué son las didácticas? Son las metodologías que yo uso para llevar el conocimiento a la mente de los estudiantes. Entonces, dicen que la didáctica tiene que estar al servicio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay un auge en este momento de la didáctica y de la pedagogía, pues más como experiencia, y se está dejando de lado un poco los saberes. ¿Por qué lo vemos? Porque la ley es muy clara con los lineamientos curriculares, es bien específica en lo que tenemos que enseñar, pero hay un movimiento fuerte de lo pedagógico donde se le está llevando el protagonismo y a mí me parece que el cómo es importante, pero el fondo es mucho más importante, ¿cierto? Conocimiento específico. Recordarles que los estudiantes, la única interacción con lo más avanzado de la ciencia, la tecnología, el arte, se supone que es el maestro. ¿Qué pasa? Que en la actualidad el reto está en que el estudiante tiene muchos más estímulos en casa y el maestro termina siendo una cosa pues obsoleta, aburrida, ¿cierto? Porque el niño tiene la Play en la casa, tiene el teléfono con TikTok, que le entrega dopamina instantánea, bueno, tiene todos estos elementos de placer instantáneo
y llegan a la escuela con una profe parada al ladito de un tablero, un marcadorcito y a hablar. Entonces, no, pues el niño no sabe estar aburrido porque ya no sabemos estar aburridos, porque periodos de silencio que encontremos inmediatamente hacemos scroll en el teléfono. Entonces no sabemos estar aburridos y los niños están enfrentándose con eso. Y nosotros encontramos niños 100% frustrados en las aulas de clase y una mente frustrada es poco. Entonces, dicho esto, es importante que tengamos esto en mente para el qué hacer. Ahora, ¿cómo nos evalúan? Con lo que planteaban hace 30 años, ¿sí? Las didácticas al servicio de la interacción de los niños con el conocimiento. Los niños tienen que usar la información para dominarlo, ¿sí? Dominar el conocimiento, para moldearlo, para transformarlo, para ponerlo al servicio de su entorno inmediato, porque recuerden que este modelo social dice que el entorno es determinante. Y el nombre que le pone a este proceso es la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que es el proceso en el que los niños, entre ellos se evalúan, entre ellos se autorregulan, entre ellos muestran que tienen conocimiento y vuelve y juega. Esto es maravilloso, ¿sí? Por ejemplo, con un aula de 12 niños, 15 máximo, creo que se podría hacer un proceso muy bacano con esto. No se puede trazar un proceso evaluativo que no esté en la planeación y la organización del plan clase del maestro, ¿sí? No se puede. Y eso también es parte importante de cuando trabajemos todo lo del currículo, ahí lo vamos a hablar más a fondo en el siguiente encuentro que hablemos del currículo. Todo lo de la planeación y la organización exige que ahí se trace el recorrido de la evaluación, ¿cierto? Y es por eso que cuando llegan, por ejemplo, tutelas a los colegios donde dicen que el profesor nunca dijo que una actividad tenía tanto porcentaje y perdí la materia, y cuando pierden el año llegan las tutelas y perdemos a veces las tutelas, ojo, pues tiene que tener planteado en todo su plan clase todas las etapas de evaluación, ¿cierto? Y los estudiantes tienen el derecho a saber en qué etapa están, qué porcentaje tienen y qué nota tienen, ¿sí? Es parte esencial de la etapa en la que estamos. ¿Qué diferencia hay de la etapa actual a hace 30 años? Yo les voy a contar una historia mía para que pasemos ahí. Voy a ponerles mi cámara como para que refresquemos los ojos un poquito. Cuando yo estaba en la escuela tuve una profesora que cuando nos castigaba nos ponía una balaca, ¿sí? Con unas orejas de burro. Entonces nos ponían en una esquina con una balaca con orejas de burro. A mí me tocó de una profesora que hacía eso en tercero conmigo, ¿sí? Y yo hablaba bastante, entonces yo me la pasaba en la esquina con una balaca con orejas de burro. Yo en estos días pensaba, cuando planeaba esta clase para ustedes, yo decía, ¿qué pasaría con nosotros si yo, por ejemplo, que soy profe de primaria, se me ocurre poner una balaca con orejas de burro a mis estudiantes? ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría? En la etapa en la que estamos históricamente hablando, o sea, eso ni siquiera se puede pensar, no se puede ni contemplar, ¿cierto? La sociedad se ha transformado. Recuerden que la educación, el proceso de educación, es ese proceso donde se supone que es el primer derecho que yo le tengo que garantizar a los niños, el de educación. Y como educadora, yo los estoy preparando para que por medio de la educación conozcan que tienen más derechos, ¿sí? Y esto es muy fuerte lo que les estoy planteando, porque ese es el planteamiento inicial y central de lo educativo. Ellos van a la escuela para que su educador les enseñe que tienen más derechos y se los garantice. El maestro es un garante de derechos. Entonces, esto cambió. Ya no estamos en el modelo anterior donde el profesor podía darle reglazos o ponerle orejas de burro a los niños. Ya no estamos en esa etapa. ¿Qué pasa? Que seguimos teniendo coleguitas. Yo escucho a diario Correa. Entonces ya se llaman un correazo para que aprendan. Yo lo escucho, ¿sí? Y hay compañeritos de esos que estoy hablando que están preparándose para ascender y ellos, ¿por qué no ascienden? ¿Por qué no ingresan? ¿Por qué? Porque están todavía pegados a un modelo que ya no está vigente y meten su experiencia en la evaluación cuando la experiencia, en este caso, en la parte del conocimiento, no nos es tan útil porque nos permea un poco y nos aleja de la norma. ¿Listo? Bueno, muchachos, dicho esto, permítanme por acá. Vamos a pasar a la etapa de preguntas.
ya saben cómo funciona la estrategia, para los que no saben se las explico. Yo les hago la lectura de los casos, explico lo que sea necesario explicarles, les doy el espacio para que le hagan la lectura individual a la pregunta. Les voy a dar el minuto, yo siempre les doy 2 minuticos, 1 minuto de lectura y lo que tardan en responder en el chat. La idea es que ustedes siempre pongan las 4 opciones de respuesta de la pregunta en orden avanzado, satisfactorio, mínimo e inferior, en ese orden, ¿sí? Para que podamos ejercitarnos y hacernos interactuar mucho con el modelo de la pregunta y nos quede más sencillo en el momento de la prueba escrita, ¿sí? Recordarles, voy a dejar de compartir por acá, me voy a aparecer un ratico por aquí para que descansemos el ojo, les voy a echar aquí información para que descansemos antes del ojo y ya pasamos a leer porque leer de pantalla es muy complicado. Recordarles que los desempeños son como anillos de profundidad, donde yo tengo que ir yendo de lo más amplio, ¿sí? Ver la respuesta que contiene a las demás respuestas. Esa es la mejor estrategia para responder ese tipo de preguntas. Buscar la opción de respuesta que contenga a las otras. Lo puedo ver como un paso a paso, lo puedo ver como un anillo de profundidad, pero la idea es que siempre yo encuentre la opción que más abarca. ¿Cuál es el plus de Predict STEAM? Que nosotros creamos, o el equipo de trabajo que construye todas esas preguntas, crea un modelo de preguntas muy similar a la prueba escrita que vamos a tener en el concurso. Entonces, cuando usted llegue al momento de la prueba, se va a dar cuenta que es muy similar a los ejercicios que hacemos aquí en clase y a los simulacros que ustedes tienen cada viernes. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes se familiaricen mucho con la estructura de la pregunta, interactúen mucho con la forma, para que cuando lleguen allá ya estén programados en esa malla de respuesta. Hay 4 opciones, todas tienen puntaje, todas son verdaderas, todas son válidas, todas muestran dominio del aspecto a evaluar, pero hay una opción que muestra el desempeño avanzado, hay una que es satisfactoria, lo ideal sería que apostemos siempre por encontrar una de esas dos. ¿Listo? Bueno, muchachos, voy a ponerles las preguntas. Permítanme, por favor. Voy a poner esto grandecito. Bueno, recordarles que ustedes pueden igual poner esto más grande en casa. Ampliar pantalla. Vamos a arrancar a leer esto. Bueno, voy a cerrar por aquí para que no me cargue mucho el ancho de banda. Bueno, vamos a arrancar entonces con el caso. En la institución educativa Antonio Morales Galaviz, el equipo de docentes se enfrenta a la tarea de crear un ambiente de aprendizaje estimulante y adaptado a las necesidades de los estudiantes en una comunidad diversa. El enfoque del PI es fomentar el desarrollo integral a través de experiencias pedagógicas significativas que consideren la singularidad de cada estudiante. Como docente en esa institución, debe aplicar sus conocimientos del desarrollo en las diferentes etapas y diseñar actividades que promuevan el aprendizaje y el bienestar de todos los estudiantes. Bueno, elementos importantes, no nos han contado exactamente la institución, pues, qué contexto tiene, solamente nos cuentan que se enfrenta a la tarea de crear un ambiente de aprendizaje estimulante y adaptado a una comunidad diversa, ¿cierto? Tener esos elementos en mente, básicamente. Bueno, recuerden que cuando estemos en la prueba escrita, lo ideal siempre es leer primero la pregunta antes del enunciado del contexto, pero en este caso, con la dinámica que estamos trabajando, lo hacemos así. Bueno, muchachos y muchachas, dicho esto, les voy a dejar en pantalla la preguntita. Corren 2 minuticos. Corre tiempo.
Bueno, muy bien. Bueno, les recuerdo que cuando yo vea que ustedes están muy orientados a la respuesta correcta, voy a pasar a la siguiente pregunta. Listo. Siempre me interesa ver en el chat que si de pronto exista una posibilidad de duda, que estén vacilando entre el desempeño avanzado y el satisfactorio. Ese sería siempre como el ideal. Estoy muy satisfecha con los resultados que hay en el chat. Esperen que por acá veo un mensajito. La profe Iris dice, me gustaría que los casos planteados sean los... Sí, profe, pues realmente yo procuro durante la sesión conversar de todos los cargos, ¿cierto? Pero sí, tienes razón. La idea es que siempre alcancemos a plantear todos los cargos. Bueno, muy bien. Súper bien, muchachos y muchachas. Voy a ponerles en el chat el orden correcto y de una voy a pasar a la siguiente pregunta para que alcancemos a navegar más cargos. Listo. Muy bien esa calentada de motores ahí, muy bien. Pongo en el chat, en la pantalla, perdón, la pregunta número 2 minuticos corre tiempo. Bueno, muy bien. Vamos a analizar esta pregunta porque veo muy variado el chat. Listo. Voy a pasar a explicar entonces. Dice, ¿cómo elabora y usa los instrumentos para la planificación y el registro del desarrollo y aprendizaje de los estudiantes en su grupo? A. Utilizo plantillas estándar para planificar y registrar el progreso de los estudiantes, adaptándolas a las actividades diarias. Bueno, ya sabemos que si arranca diciendo que plantillas estándar, habla, ya solo planteando que es una plantilla estándar, ya creo que uno tiene que decir no, ¿cierto? Esto mostraría un muy poco manejo del aspecto evaluado. B. Implemento un sistema de documentación y evaluación que incluye la participación activa de los estudiantes y sus familias, proporcionando una visión completa del desarrollo y aprendizaje. Bueno, en esta opción encontramos un manejo más amplio, porque ya crear todo un sistema de documentación y evaluación quiere decir que estamos entendiendo cada etapa en el proceso de la planificación, ¿cierto? Esta mostraría un manejo más amplio. Vamos a ver si encontramos otra que contenga a esta B.
porque creo que ya cuando hablamos de un sistema de documentación es súper amplio. Vamos a ver cómo nos va con las otras. Elaboro instrumentos personalizados que reflejan las singularidades y necesidades de cada estudiante, asegurando un registro integral y adaptado. Bueno, yo creo que esta C está muy buena, muy completa, pero sigo pensando que la B contendría a la C, ¿sí? Vamos a ver la D. Diseño instrumentos de planificación que incluyen aspectos cualitativos y cuantitativos para un registro más detallado del desarrollo de los estudiantes. También está muy buena, pero creo que no contiene a las demás. En este caso, compañeros, recomendación que les voy a reiterar. Busquemos la opción de respuesta que contenga las demás, ¿sí? Más allá de la que usted considere que sea la más apropiada, la que desarrolle, busquemos siempre la que contenga a las otras. Yo considero, por ejemplo, que la C está muy completa, pero no podría contener a la B. No podría darse, ¿sí? Yo creo que cuando yo tengo un sistema de documentación y evaluación, ahí adentro de ese sistema está los instrumentos personalizados, los instrumentos de planificación cualitativos, ¿sí? Los cuantitativos y también están las plantillas estándar. Todo estaría dentro de eso. Listo. Entonces, recomendación siempre, apostemos por encontrar la opción más robusta que contenga las demás. Listo. Bueno, vamos a seguir, compañeros. Permítanme, yo reviso por acá. Ok, vámonos a la respuesta a la pregunta 3. 2 minuticos, muchachos, corre tiempo. Bueno, muy bien. Estoy muy satisfecha con los resultados en el chat. Creo que está claro que la opción más robusta que garantiza que las demás se contengan es la de facilitar un entorno de aprendizaje que permita a los estudiantes tomar decisiones, ¿cierto? Creo que cuando uno lee las demás opciones, no se podrían dar si no se garantiza la primera, ¿cierto? Entonces creo que en ese orden de ideas estamos muy orientados a la opción correcta. Les voy a poner en el chat el orden correcto. Listo. Muy bien, muchachos. Esa calentada de motor está súper buena. Vámonos rapidito para la pregunta 4. Me gusta mucho cómo están desarrollando el ejercicio. Por acá veo una manito levantada. Andrés, señor. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Profe, qué pena. ¿Será que podemos devolvernos un momentico a la anterior? Es que, aunque ya sabemos que era la A, pero ¿cómo se diferencia ahí
La segunda, profe, la que era satisfactoria de la mínima, porque también estaban muy cercanas, muy cerradas. Gracias, profe. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a analizarla. ¿Listo? Vale. Yo me devuelvo, listo. Entonces dice, ¿cómo generar experiencias pedagógicas que fomenten la autonomía y el cuidado de sí mismo y de los demás en sus estudiantes? Listo. Creo que ya sabemos que la A es la completa que contiene a las demás, porque dice que lo primero que tendría que hacer es facilitar un entorno de aprendizaje que permita a los estudiantes tomar decisiones. Siempre que esa en esa como que no estamos en discusión. La pregunta es cómo saber la satisfactoria y la mínima. Vamos a leer la B. Dice, implemento rutinas diarias que promueven la responsabilidad individual y la cooperación entre los estudiantes, facilitando el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales. Listo. Esa está muy completa. Vamos a verla. Sé qué dice. Planifico experiencias que combinan juegos, actividades de autocuidado y dinámicas grupales para fortalecer la autonomía y el cuidado mutuo. Y la última, diseño actividades que incluyen tareas básicas de cuidado personal y trabajo en grupo para desarrollar habilidades de autonomía. Bueno, ¿cómo podemos determinar la nivel satisfactorio? Si ustedes ven la C, creo que es un poco más amplia, no se puede contener a la A, pero creo que podría contener a la B y la D, ¿sí? Veámoslo desde la construcción del enunciado. Entonces, por ejemplo, implementar rutinas diarias que promueven la responsabilidad individual y la cooperación entre los estudiantes. Pero en la C lo estoy planificando. Planifico experiencias que combinan, ¿sí? No solamente por lo enunciado, contiene a la B. La C, dentro del enunciado mismo, contendría, por la teoría de círculos, a las demás. Planifico experiencias que combinan juegos, actividades de autocuidado y dinámicas grupales para fortalecer la autonomía y el cuidado mutuo. En la B, implemento rutinas diarias que promueven la responsabilidad individual y la cooperación entre los estudiantes, facilitando el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales. Y en la D, diseño actividades que incluyen tareas básicas. Tú dirías, ay, profe, pero si vamos a hablar por el verbo del enunciado, pues diseñar sería antes de planificar, ¿cierto? En algún momento. Lo que pasa es que en la D es muy aterrizado a qué es lo que va a diseñar, ¿cierto? Unas tareas básicas, solamente de cuidado personal y trabajo en grupo. En cambio, en la B es más amplio. Yo diría que en el enunciado de la C nos cuenta que va a montar una planificación de X actividades y dentro de esas actividades yo podría decir que va a implementar las rutinas diarias que promueven la responsabilidad, ¿sí? Yo creo que se va más por la forma de ir abriendo los anillos. No sé si de pronto me haga entender, Andrés, ahí con esa explicación. Sí, señora, gracias. Bueno, a ti por preguntar. Bueno, muchachos y muchachas. Me ¿Cuál gusta mucho sería la... disculpe, Perdón, dime, cuál sería entonces el orden de la respuesta? ya te lo pongo otra vez en el chat. Ya está ahí, pero te lo pongo otra vez para que lo tengas. Gracias, le agradezco, muy amable. Listo. Bueno, muchachos, me encanta que me escriban, que pregunten. Me encanta escucharlos. Bueno, les pongo en la pantalla la pregunta número 4, 2 minuticos por retiro.
Bueno, muy bien. Bueno, creo que en esta es una de esas preguntas que uno dice es muy poco probable que eso en el territorio se dé, ¿cierto? Que uno la responde por teoría de conjuntos de profundidad, pero realmente si tú te basaras en solamente la experiencia, yo creo que nos arrojaría otros resultados. Está claro, compañeros, que siempre que me pidan a mí eh, estrategias metodológicas, construcción de material pedagógico, todo esto, hay que apostar por la cosa más grande, y voy a usar esta palabra de pronto de manera responsable, la cosa más grande e increíble que usted encuentre en las opciones, ¿sí? Porque realmente el ministerio nos tiene una fe absurda. Entonces, ¿qué espera el ministerio en este caso? Que usted construya con colegas especialistas un material pedagógico, ¿sí? Que sea inclusivo, que responda a las necesidades del grupo y que evalúe el impacto continuamente. Eso es lo que esperan, ¿cierto? Si usted hace una lectura juiciosa de los enunciados de respuesta, ustedes ven que la D desarrolla material didáctico innovador y flexible que se ajusta a diferentes estilos de aprendizaje. Esta D iría contenida por la C, ¿sí? La C la contendría. ¿Por qué? Porque pues primero yo me construyo un material bien bacano, me siento con los colegas, con gente especialista, miramos cómo podemos crear algo muy bueno, que sea inclusivo, y luego me siento a desarrollar un material didáctico innovador que se ajuste a los diferentes estilos y contextos culturales, ¿cierto? Luego ya podríamos decir, luego pues yo modificaría y personalizaría el material pedagógico según lo que necesito específicamente, asegurando relevancia y eficacia. Y pues lo último, utilizo material didáctico común adaptado a las necesidades generales del grupo, ¿cierto? Si nos basáramos solamente en la experiencia, creo que terminamos usando la A, ¿sí? Pero en este caso, no solamente por TV de conjunto, sino que como estrategia se los recomiendo, es importante que entendamos que el ministerio recarga mucho al maestro y tiene muchas expectativas con lo que vamos a hacer en el aula. ¿Listo? Pongo en el chat la opción correcta. Estoy muy satisfecha, muchachos, con sus resultados en ese chat. Me siento como soy una profesora orgullosa en este momento. Bueno, muy bien. Vamos a leer esta pregunta 5 y pasamos a otro cargo. Listo. 2 minutitos, muchachos, corre tiempo. Bueno, muy bien. Bueno, yo los veo súper enfocados a la respuesta correcta. Elementos para tener en cuenta en las respuestas, el concepto de
proyectos interdisciplinarios, creo que lo hemos conversado y si no se los planteo. Recordar la importancia de los conceptos de interdisciplinar y transversal, ¿sí? Que interdisciplinar es una cosa mucho más amplia porque une varias disciplinas, varios colegas y es un aprendizaje más completo, más integral. Y transversal, hablamos de un ejercicio que se hace recorriendo todos los niveles, no todas las áreas, sino todos los niveles. Interdisciplinar es que atraviesa los saberes, el transversal que atraviesa los niveles. Entonces, por ejemplo, un tema que se va a ver desde preescolar hasta 11 es transversal, ¿sí? Una cosa interdisciplinar es que usted dice, no, vamos a hacer una actividad, puede ser, qué sé yo, en la media académica, donde vamos a hablar, vamos a construir un debate con los candidatos a personería, por ejemplo. Y entonces vamos a aprender los elementos del debate, en ciencias económicas y políticas, en filosofía vamos a estudiar las falacias, en lengua castellana vamos a trabajar el concepto de relatoría en debate, y entonces todos están al servicio de esa actividad. Entonces, ese concepto es muy amplio y es muy usado en las pruebas. Y a veces nos confundimos entre la diferencia de cada uno de esos conceptos. Listo. No, estoy muy contenta con esos resultados, muchachos. Yo les pongo en el chat el orden correcto. Bueno, vamos a pasar a otro cargo. Vamos a hablar un poco para los docentes orientadores. Yo en este espacio me voy a detener un poquito más mientras vemos las preguntas y las estudiamos. Les voy a ir contando cositas. Es probable que ya lo haya dicho, pero voy a reiterar cositas porque pues los docentes orientadores tienen dentro de su manual de funciones una cantidad de elementos que a veces por el uso y la costumbre de los territorios y de la norma no se llevan a cabo, ¿sí? Sobre todo porque yo creo que todos los cargos estamos estallados de trabajo, pero el docente orientador termina siendo un trabajo muy solitario y demasiado sobrecargado, ¿sí? Entonces, no conocen lo amplio que es ese cargo, sobre todo en lo normativo. Entonces, vamos a intentar ser solidarios un poco con este cargo, analizando este caso. ¿Listo? En la institución educativa Policarpa Salabarrieta, el docente orientador está trabajando en la formulación y ejecución del plan operativo anual de orientación escolar. La institución ha identificado una necesidad creciente de fortalecer el apoyo psicosocial a los estudiantes debido a un aumento en los casos de ansiedad y dificultades emocionales reportadas. El docente orientador debe coordinarse con otros miembros del personal para diseñar y evaluar estrategias que promuevan un ambiente escolar saludable, establecer sistemas de apoyo y ajustar los protocolos existentes para mejorar la efectividad de la intervención. Bueno, ¿cómo podría un docente orientador construir esto, muchachos? Sencillo. Se supone que en la semana de desarrollo institucional del inicio del año escolar, los comités deben reunirse con funciones específicas. ¿Cuál sería el ideal de planeación? Que se sienten primero los jefes de área con sus equipos de trabajo, ¿sí? con sus profes de sus áreas. Y en primaria, por pares académicos, entonces, por ejemplo, los profes de por niveles. Y conversen que detectaron como un plan de mejoramiento, pero basado en un análisis muy exhaustivo del año inmediatamente anterior. Y que construyan una matriz donde entreguen al coordinador o al jefe de área como primera instancia, según esta del coordinador, donde entreguen las situaciones problemáticas que han detectado. Por ejemplo, cuando ustedes ven en este caso, que dice la institución ha identificado una necesidad creciente de fortalecer, quiere decir, ¿cómo se identifica? Pues porque hay unos profes que son los que están en la primera línea ahí con los estudiantes que dicen, bueno, ¿cómo les parece que tuvimos muchos casos de estudiantes ansiosos, situaciones pues psicosociales, y eso se reporta, ¿sí? Se reporta al jefe de área, el jefe de área tiene que reunirse con su coordinador, el coordinador se debe reunir con todos los jefes de área a recaudar esa información y esa matriz. Y luego ese coordinador debe sentarse con el equipo directivo que está conformado por el rector, el coordinador y el docente orientador. Tiene que entregar todos los insumos para que puedan construir algo juntos. Esa información es la base y los insumos necesarios para que el docente orientador construya el plan anual de orientación escolar, ¿sí? Que debe tener un recorrido completo, que debe implementar
a toda la comunidad educativa, que tiene que capacitar a los profesores, que tiene que tener relaciones interinstitucionales, que tiene que tener un plan de aplicación de la norma completa donde se hable de la etapa de prevención, de promoción, de atención y de seguimiento, que eso lo vamos a trabajar el miércoles en el módulo 4, porque vamos a estudiar un poquito de decreto 1620. Entonces, todo esto es el insumo para el orientador escolar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como en los territorios eso no sucede, termina siendo muy difícil que se elabore todo eso. Entonces, por eso estos casos vienen con esta información. Listo. Se los cuento por si de pronto les es útil a la hora del qué hacer y para que entiendan cómo esperan el ministerio pues que respondamos. Les voy a dejar en pantalla la pregunta número 1. Corre el tiempo, muchachos. Bueno, muy bien. Resulta que para los docentes de aula basta con tener el PI, el calendario escolar, los lineamientos curriculares que nos entrega la Ley General de Educación para poder planificar nuestro año, ¿sí? Con eso nos bastaría. Pero resulta que para el docente orientador no es tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces, si ustedes le preguntan al docente orientador cómo lo hace, realmente como todos, hace lo que puede con lo que puede, ¿cierto? Pero la norma es muy específica cuando le plantea al docente orientador cómo tiene que construir su plan anual, ¿sí? El plan anual de orientación escolar debe construirse en coordinación con toda la comunidad educativa, ¿sí? Tiene que haber obviamente, lo que pasa es que esto se vuelve muy complejo en el territorio porque imagínense ustedes una reunión de toda la comunidad educativa con padres, con docentes, con estudiantes, eso se vuelve una cosa absurda e imposible. Pero tiene que haber etapas, como lo mencioné hace un momento, donde se van reuniendo por etapas los estamentos y van construyendo una matriz. Yo trabajé en un colegio donde realmente a eso le ponían mucho cuidado, ¿sí? Y se construía, se elaboraba una matriz en un drive y todas las reuniones se iban cargando, cada semana de reunión con los jefes de área íbamos cargando esa matriz. Entonces, todo el tiempo el docente orientador recibía un feedback en tiempo real de lo que iba pasando en el territorio, ¿sí? Esto es una cosa que no pasa en todos los territorios. Y es también la fortaleza que se le da al docente orientador por parte del equipo directivo, ¿sí? Entonces, creo que el dominio amplio de las funciones se mostraría con la opción A, ¿sí? Porque tiene que mostrar que dentro de las funciones específicas del docente orientador está la capacidad de crear, de coordinar con el equipo completo. O sea, el docente orientador tiene que ver con los profesores,
con los estudiantes, con los padres de familia, con el coordinador, con el rector, tiene que ver con todos, ¿sí? Y con todos tiene que tener la capacidad de sentarse a coordinar un trabajo. Por eso me parece que es tan complejo para el docente orientador, ¿sí? Entonces, les voy a poner en el chat el orden correcto, pero tengamos en cuenta, para los que son aquí profes, docentes orientadores, que el plan anual de orientación escolar se debe construir con toda la comunidad educativa, ¿sí? Tiene que construirse con toda la comunidad donde se refleje todo el informe. ¿Cómo se hace realmente? Ustedes preguntan a cualquier docente orientador o en su mayoría, les toca hacer unas encuesticas y rotarlas por los directores de grupo y mirar cómo se la mandan a los padres y terminan haciendo todo basado en lo que pueden, ¿sí? Pero según la norma, tiene que ser en coordinación con toda la comunidad educativa. Por eso yo insisto, sobre todo al docente orientador, que se haga una lectura muy juiciosa del manual de funciones y a la norma que habla del plan anual de orientación escolar, donde especifica muy claramente cómo debe comportarse frente a estos casos, ¿sí? Porque si hay alguien que sea damnificado de la casuística, es el docente orientador y los rectores. ¿Listo? Muy bien, les pongo en el chat el orden correcto. Y nos vamos para la pregunta número 2. Profe, disculpe, Dime. si usted se está colocando la respuesta porque yo estoy buscando las anteriores, porque yo llevo una secuencia para corregir en las equivocadas y no las Sí, veo. ¿Será yo que siempre usted pongo en el chat, no sé qué sucede, que no las veas. no Yo las ve? siempre que tú leas en el chat caso, eh, Y estas ya estoy viendo, las demás no, las anteriores no. siempre que tú veas caso, ahí yo pongo, es, pues porque es un chat mío, ¿sí? Entonces no sé, Puede ser que de pronto, como estoy desde el celular, sí, no las logre. Bueno, gracias. me dice por acá un profe, permítanme, yo leo el chat. No se podría coordinar la elaboración del plan sin tener un insumo previo de las necesidades psicosociales, por eso la opción debería ser la primera. Bueno, resulta que yo no puedo tener yo no puedo tener un análisis de las necesidades psicosociales si los insumos no me los han pasado primero la comunidad, ¿sí? ¿Cómo recibe el insumo el docente orientador? A través de la reunión con estamentos, ¿sí? Es la única forma en la que podría recibir el insumo. ¿Cómo sabe el docente orientador que están sucediendo cosas en el territorio? No lo puede hacer mediante encuestas, no lo puede hacer porque todo eso, primero, mostraría una falta de dominio de las funciones al coordinar los estamentos, ¿sí? El cómo recibe los insumos, lo recibe a través de la reunión con la comunidad educativa, ¿sí? Debe primero recibirlo por ahí. La etapa de las encuestas y la etapa de analizar esto puede funcionar, pero no es nuestro dominio completo y no podría darse, ¿sí? Primero tiene que coordinar un espacio, elaborar el plan con toda la comunidad educativa y es ahí como recibe los insumos para entender qué está pasando, ¿sí? No podría recibir el análisis solamente de encuestas y entrevistas, porque primero pues sería cómo va a difundir las entrevistas y todo si no se ha reunido con los estamentos, ¿sí? Entonces primero siempre tiene que coordinar la elaboración del plan. No lo puede construir sin eso. Para poder saber qué tiene necesidades, por ejemplo, tiene que tener el plan para poderlos encuestar y conversar con ellos. Bueno, para la profe Evelis, en el chat yo siempre pongo el caso y el número de pregunta para diferenciarme de los demás chats de los compañeros, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, aquí. Voy a poner la pregunta número 2 para los docentes orientadores. Corre tiempo, muchachos y muchachas.
Bueno, muy bien. Yo a veces considero que a los profes que no somos docentes orientadores, voy a decir una cosa que puede sonar de pronto así irrespetuosa, pero nos queda un poco más sencillo responder esto por lectura que a los propios docentes orientadores. ¿Por qué? Porque el docente orientador está atravesado por la experiencia, ¿sí? En cambio, uno como profe que no está atravesado por la experiencia del territorio, uno dice, pues por lectura, ¿cierto? Lo más amplio sería eso. Es aquí donde yo reitero la importancia de desconectarnos de la casuística y de la experiencia y hacer una lectura muy desprevenida de cada uno de los enunciados y buscar cuál es el más amplio de todos los elementos, ¿sí? Creo que siempre hay que apostar por eso. Entonces, yo los veo vacilando entre las opciones, los veo moviéndose a todos en el chat con diferentes opciones. Voy a pasar a analizar la pregunta. Listo. Yo sabía que esto iba a suceder porque en docente orientador siempre nos pasa esto. Lo vamos a hacer con toda la tranquilidad. Listo. Dice, ¿cómo asegura que el plan operativo anual de orientación escolar se ajuste a las normas y procedimientos administrativos de la institución? Ok. Primero, reviso los procedimientos administrativos existentes y adapto el plan para que cumpla con las normativas, asegurando que todos los documentos necesarios estén completos y entregados en tiempo y forma. Bueno, esta está mostrando un dominio, ¿cierto? Quiere decir que lo está haciendo. Va a entregar una solución, va a revisar los procedimientos administrativos, total, listo. Vamos a ver si encontramos otra que contenga esta opción, ¿sí? B, coordino con el equipo administrativo para revisar el plan en relación con las normativas vigentes y realizo ajustes necesarios para garantizar que se cumplan todos los requisitos administrativos y normativos. Bueno, esta B la contendría, pero esta B, bueno, vamos a mirar otra. De pronto esta B está gruesita, ¿cierto? Miramos la C. Pues les voy a contar por qué dudaría yo de la B un poquito, ¿sí? Porque aunque vamos a coordinar la revisión del plan, ¿sí? Mostraría la responsabilidad de hacer las modificaciones solamente al docente orientador y no, según las funciones, también hay que mirar cómo se mueve eso allí, ¿cierto? Vamos a leerla así, a ver cómo la encontramos. Dice, establezco un protocolo de seguimiento continuo con el equipo administrativo para revisar y ajustar el plan conforme a las normas y procedimientos, asegurando que cualquier cambio en la normativa se refleje de inmediato en el plan operativo. Bueno, esta está más amplia, ¿sí? La vemos más amplia por lectura. El docente orientador va a establecer el protocolo, o sea que él va a manejar el dominio de la función, está en el docente orientador. ¿Quién va a establecer el protocolo? El docente orientador. Pero el seguimiento, ¿quién lo va a implementar? Todo el equipo. Lo va a revisar, lo va a ajustar y va a hacer que apenas haya un cambio normativo, inmediatamente se vea en el plan operativo, ¿cierto? Entonces, aquí muestra un dominio de funciones más amplio, porque dice que ¿quién va a establecer el protocolo? El docente orientador, pero todo el equipo es el que hace la revisión y el ajuste. Vamos a mirar. Esta C, por ejemplo, contendría la B, ¿sí? D. Implemento un proceso de revisión y validación del plan con el apoyo del consejo directivo. Se me movió esto acá, permítanme. Y otros actores clave de la institución para asegurar que se cumplan las normativas y procedimientos y realice ajustes según las recomendaciones recibidas. Ok, ya esta D nos está entregando, yo diría que esta D contendría la C, ¿sí? No, a la B, porque la C sigue siendo el dominio del docente orientador. En la D vamos a implementar un proceso de revisión. ¿Quién lo va a implementar? El docente orientador. Y validación del plan con el apoyo del consejo directivo. Bueno, eso del consejo directivo hay que entrarlo a revisar. Y otros actores clave de la institución educativa para asegurar que se cumplan normativas y procedimientos y realice ajustes según las recomendaciones recibidas. Yo creo que esta B, que coordino con el equipo administrativo, quedaría después de implementar el proceso de revisión, ¿sí? Entonces, recomendaciones para la lectura docentes orientadores. Siempre busquemos la opción que sea más amplia. Esta recomendación se las estoy dando a todos, por supuesto, porque esa es la forma en la de leer las respuestas, pero yo me voy a enfocar mucho en los profes orientadores, ¿sí? Porque necesito que nos desprendamos mucho de la casuística individual. Por más que usted considere que en su colegio trabajan a la perfección la norma, que usted considera que lo hacen súper bien, que lo hacen amplísimo, desconectémonos de la casuística individual y vayámonos a la lectura
por círculos de profundidad. ¿Listo? Porque sobre todo para los adultos orientadores hay tanta normativa, hay tanta restricción normativa que lo mejor sería irnos a la lectura por profundidad, ¿sí? Porque creo que no nos daría el tiempo para explicarles la cantidad de información que existe normativamente hablando para los profes orientadores. ¿Listo? Señor, disculpe, Muy bien. yo fui a la avanzada en la respuesta, pues la sé, porque yo siempre escucho a la orientadora de allá cuando está en mi equipo reunido. Bueno, vamos a estar. Sí, señora, la avanzada debería la hacer. Me acordé de eso que ella siempre, y vamos a revisar, vamos a ir hacia el mejoramiento continuo, y todas esas palabras se me quedaron, y yo, bueno, la avanzada. Bueno, no sé, creo que salió bien. Bueno, ojo a esto. Yo sé que hay palabras, hay frases que uno tiene que prestarle mucho cuidado, por ejemplo, todo lo que sea feedback, retroalimentación. Les voy a poner un poquito en mi pantalla para que nos descansemos un momentico los ojos, ¿sí? ¿Les parece? Siempre aparecen palabras que yo no voy a decirles que se vayan siempre por ahí porque sería una falacia generalización apresurada, no voy a incurrir en eso. Pero sí hay conceptos que nos ayudan para comprender, sobre todo en el modelo de social cognitivo. Todo lo que sea feedback o retroalimentación, la palabra feedback se usa mucho en los enunciados del ministerio, mucho, ¿sí? Porque recuerden que todo lo usamos, somos extranjerismos para todo. Entonces, el concepto de feedback se aparece mucho, el concepto de retroalimentación, el concepto de mejoramiento continuo o seguimiento continuo. Uno de los enunciados principales de la convocatoria del concurso, donde explican el enunciado de la evaluación de ascenso y reubicación, en la parte dice, el maestro reflexiona sobre y dice, y su mejoramiento continuo, ¿sí? Quiere decir que están esperando todo el tiempo que los profes nos estemos autoevaluando y estemos todo el tiempo en un seguimiento a los procesos que estamos haciendo. No quiere decir que cada que usted encuentre la palabra seguimiento continuo o feedback va a ser la respuesta correcta, porque no es así. Listo, o no vayamos a incurrir en eso. Pero sí tengamos en cuenta algunos elementos, sobre todo el modelo social que trabajamos, y analicemos cuando la pregunta, perdón, cuando la opción de respuesta sea cada vez más amplia, ¿sí? Creo que esa es la estrategia más fácil para encontrar la respuesta correcta, en la que veamos la más amplia que vaya abarcando. Como les digo, cada opción es correcta, cada opción es válida, pero uno va leyendo y dice, no, pero esta contiene la otra, esta contiene la otra, y así podemos acomodarnos un poco en el orden correcto. ¿Listo? Bueno, vamos a volver, muchachos y muchachas, al documento. Muy bien, los veo muy bien. Vámonos para la pregunta 3 de este cargo. Corren los 2 minutitos. Y profe, no se le olvide colocar la respuesta. Sí, señora, ya está ahí en el chat.
Muchachos, ¿cómo les parece que yo aquí estaba, hable y hable y hable y no había activado el micrófono? Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, retomo todo lo que acabo de decir. Bueno, lo primero es, ay no, sí, Xiomara, qué risa. Yo aquí hable y hable y hable, llego a pasar hasta a la otra pregunta y me acabo de dar cuenta que no había activado nada del chat. Bueno, resulta, muchachos, que a la hora de responder este punto, yo los veo vacilando entre varias opciones, ¿sí? Yo creo que vamos a irnos siempre por la lectura de los casos, el caso más amplio, ¿cierto? Según lo que hemos conversado, según lo que hemos visto de la orientación escolar. Es importante que vayamos a la lectura y siempre nos vayamos a la más amplia. Yo creo que, como ya lo hemos conversado, lo más amplio sería coordinar, ¿cierto? Porque aunque la labor de la docente orientadora o el docente orientador no es de coordinación específicamente, dentro de sus funciones está coordinar, ¿sí? Si yo les digo a ustedes que fuera por lectura real, en tiempo real, yo digo que para poder facilitar un taller tendría que primero haber coordinado todo, ¿cierto? Entonces quiere decir que antes de colaborar con el equipo directivo, antes de crear el taller, antes de diseñar e implementar, yo creo que lo primero es coordinar. Yo voy a construir con las entidades externas, con los servicios de salud, con lo comunitario, con la comunidad educativa, voy a construir toda la estrategia que voy a implementar, ¿cierto? Después de eso, diseño e implemento la estrategia psicosocial y la pongo al servicio. Después de eso, construyo los talleres y las actividades para sensibilizar y ya luego puedo revisar con los compañeros del equipo qué estrategias se van a identificar y que tiene que estar alineado con el PI. Realmente el PI, casi siempre los que proponen modificaciones al PI terminan siendo los coordinadores y los docentes orientadores, ¿sí? Porque se dan cuenta que hay que ir evolucionando en los conceptos y que a veces se queda corto. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden escuchar mucho que en las reuniones de los profes se dice, no, es que el docente orientador propone una resignificación del PI, o escuchamos que dice el rector, el coordinador propone hacer una resignificación del manual de convivencia. ¿Por qué? Porque son los que están todo el tiempo analizando el documento y dicen, venga, no, ya no estamos alineados a la realidad, hay que modificarle esto al PI, ¿sí? Casi nunca los profes, o tiene que ser por de pronto una contribución muy específica en un área, pero casi nunca los profesores de aula lo terminamos haciendo. Quienes hacen las resignificaciones al PI o al manual de convivencia terminan, bueno, al manual de convivencia es probable que los profes lo hagamos, ¿cierto? Porque uno dice, de pronto hay una sanción que es incorrecta o el seguimiento a esto, pero al PI es más probable que lo haga el docente orientador porque sus funciones los llevan a alinear eso y decir, venga, eso ya no está respondiendo a las necesidades reales. Listo. Entonces les voy a poner en el chat el orden correcto y lo voy a fijar para que les quede más fácil encontrar. No sé si de pronto si les sirva así fijado en el chat. Bueno, muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Estoy muy satisfecha con el ejercicio. Como pueden ver en este espacio nos estamos dedicando más al docente orientador. Les voy a dar 2 minuticos para la pregunta 4. Corre tiempo.
Bueno, cerciorándome que tengo el micrófono prendido, vamos a responder esta pregunta. Bueno, los veo muy bien orientados al orden correcto. Eso me genera mucha satisfacción. Yo veo en el chat que me están preguntando por casos de directivos. El día miércoles vamos a trabajar bastantes casos de directivos, sobre todo por el tema que vamos a trabajar el miércoles. Yo tomé la decisión de desarrollar bastante el perfil de directivo el miércoles. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar el módulo 4, que es ambientes de aula. Y en ambiente de aula, pues creo que lo de docentes de aula es muy, voy a usar una palabra de pronto grosera, ¿cierto? Como muy lógico, muy de sentido común. En cambio, a los directivos se les demanda demasiadas cosas en el concepto de ambientes de aula, porque recuerden que a los directivos les corresponde lidiar con los espacios escolares, el clima escolar, no solamente del aula, sino de la institución educativa. Entonces, como hay tantas cosas para ellos ahí, yo tomé la decisión de irnos el miércoles a fondo pues con el tema directivo. Listo, hoy vamos a terminar con docente orientador. Hoy me tomé pues la licencia de hablar bastante de este caso. Yo sé que aquí hay cargos de todos los rangos, de todos los cargos, y yo sé pues que también esperan en este caso practicar en su cargo, pero me tomé la licencia hoy de tener un poquito más en el docente orientador, que lo teníamos muy dejado de lado en los otros encuentros. Igual vamos a procurar que cada encuentro tenga preguntas de todos los cargos, pero yo sí me tomé la licencia, muchachos, de hoy docente orientador, y el miércoles vamos con docente de aula y mucho directivo docente, ¿sí? Mucho. Bueno, en esta opción de respuesta los veo muy enfocados al orden correcto, ¿sí? Lo importante en este caso sería entender que el docente orientador tiene que desarrollar siempre un plan integral, ¿sí? Tiene que conversar, tiene que incluir a toda la comunidad educativa, ¿sí? Tiene que asegurarse de que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa sea escuchado y reconocido en ese plan que está construyendo o va a desarrollar, ¿sí? Dicho esto, por supuesto, siempre vamos a responder según el orden de profundidad. Pero lo del plan integral, compañeros, y lo del el plan anual, sí es necesario que se construya siempre, incluyendo todas las voces. El reto está, creo yo, en que el docente orientador debe buscar qué estrategia es la más adecuada para poder escuchar las voces. Lastimosamente, por la dinámica de los colegios, termina siempre usándose la metodología de encuesta, que a mí me parece que termina siendo muy vacía y muy no sé qué palabra utilizar, sí, pero termina siendo demasiado numérico y demasiado cuantitativo, cosas que necesitan más conversación, sí, pero pues también entiendo que conversar alrededor de eso se volvería una cosa muy difícil de manejar, pero sí he trabajado en lugares donde el docente orientador ha creado estrategias y dinámicas, pues, junto con la comunidad educativa, para que todos sean escuchados y sea alimentada la matriz constantemente de los campos, ¿sí? Bueno. Voy a ponerle la respuesta correcta. Ok, permítanme por favor, yo voy a dejar de compartir por acá y me voy a poner en pantalla. Bueno, muchachos, me disculpo nuevamente por el momento de silencio ahorita que no prendí el micrófono. Bueno, agradecer. Se quedó detenida la señal. Ya le escribo a la profesora a ver qué fue lo que pasó, tranquilos, profe. Por lo menos ya este estamos espacio. Creo que fue un ejercicio muy... Le cumplí una despedida. Volví, ya regresé. Ok. Sí me están escuchando. ¿O no? Sí, profe. Sí, ya te Bueno, escuchamos. Listo, muchas gracias. Bueno, no, siempre he diseñado los encuentros para que sea en la primera parte una teoría que nos sea útil a todos, ¿sí? Y en la parte de las preguntas, pues voy resolviendo a medida que vamos viendo las preguntas. En el encuentro del miércoles, como les digo que es ambientes de aula, creo que a los profes de aula
es un poco más manejable el tema del tema de ambientes de aula, porque es muy específico lo que nos piden, pues como empatía, igual yo lo voy a traer para que lo conozcamos. Nos piden unas funciones específicas que están en la guía 31, que es con la que nos evalúan la evaluación de desempeño anual. Pero a los directivos sí les piden una cantidad de elementos más amplios, porque recuerden que el ambiente de aula para ellos es mucho más amplio. Listo, entonces la idea es que el miércoles tengamos una conversación muy interesante, donde podamos nutrirnos todos de los elementos necesarios para poder responder todo lo de ambientes de aula. De nuevo, agradecerles por elegir a Predict STEAM para su proceso de formación para el concurso de ascenso y de reubicación salarial. Desearles que tengan una muy buena noche y muchas gracias a todas y todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, profe, que descanse.